Só para... Eu vou começar aqui para registro, vou falar de novo o que eu disse. Eu vou começar a apresentação em português e depois nós passamos. O nosso evento hoje vai acontecer em espanhol. Agradeço de antemão a participação da Macarena e do Daniel. Abertura de sempre, nós estamos começando mais um encontro do ciclo de debates, Desafios da Comunicação frente à Pandemia. É uma organização do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, Conjora, aqui da UFOP, também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, aqui da UFOP. Eu sou a Débora Lopes, para quem não me conhece. Eu vou fazer a apresentação dos professores do ciclo, e depois eu passo a palavra para eles, que são quem mais interessa a gente ouvir hoje. Eu queria lembrar que o ciclo acontece todas as semanas, nós já temos outros agendamentos. Na semana que vem, nós recebemos o professor Lua Chagas, da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele vai falar sobre os desafios da produção de podcasts narrativos universitários em isolamento social, que é a experiência que ele está tendo lá na UFMT. Hoje, como todos sabem, nós recebemos a Macarena Parejo Cuellar e o Daniel Martín Pena. Eles são da Universidade de Extremadura, na Espanha. Macarena é doutora em comunicação pela Universidade de Extremadura. Na sua tese, ela analisa assessorias de comunicação das universidades espanholas. É professora do Departamento de Informação e Comunicação e diretora do Escritório de Imagem e Comunicação da Universidade de Extremadura. O Daniel Martín Pena é doutor em comunicação pela Universidade de Huelva, também na Espanha, professor associado e diretor da Onda Campus Rádio TV da Universidade de Extremadura, na Espanha. Ele também é presidente da ARU, a Associação de Rádios Universitárias da Espanha, e da RIU, que é a Rádio Internacional Universitária Rede de Redes. Dois avisos importantes: a gravação da semana passada, como vocês devem ter visto, já está lá na página www.conjoa.com.br, também nas nossas redes, e o link do formulário para a semana que vem entra no ar até o final desse nosso encontro, né, para quem quiser se inscrever para a fala do Lua Chagas. Bom, agora eu peço a todos e a todas que verifiquem aí no pé da tela microfones e câmeras desligados para que a gente garanta uma boa conexão. A gente vai estar acompanhando, eu e a Aline Monteiro Homse, o chat, para poder passar as questões ou qualquer dúvida para a Macarena e para o Daniel. Tá? Espero que a gente tenha um bom evento. Obrigada a todo mundo que está participando. E agora sim, Macarena, Daniel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La contribución de vosotros va a ser grande, tengo toda la certeza, entonces paso la palabra a vosotros. Bueno, tengo abierto el micro. Bueno, en primer lugar, agradecer, en nombre también de la Universidad de Extremadura, que nos hayáis invitado a participar de este intercambio, de este foro de ideas y de intercambio de experiencias, ¿no? Porque realmente asistimos a una situación comunicativa en la que todos nos vemos inmersos precisamente por la globalización y el mundo en el que vivimos, ¿no? No sé si puedo compartir pantalla para mostrar una breve presentación, Débora, o... Puedes, Macarena, ¿no? en el pie de tu pantalla tienes presentar ahora, puedes presentar. ¿Se ve ahora la presentación? No, aún, sí, ahora está cargando. Vale. La vemos. Vale, bueno, pues nosotros hemos titulado a nuestra intervención en esta mesa de debate los medios universitarios y su labor divulgativa frente al COVID-19. Realmente hemos mantenido el título que ya tenía la webinar, ¿no? Y nosotros básicamente, como bien ha dicho Débora, trabajamos en la Universidad de Extremadura, concretamente en mi caso. Daniel ahora contará también la parte más experiencial de la parte de la radio. Aparte de profesores y trabajar codo con codo
con los estudiantes y la futura cantera de profesionales de los medios de comunicación, con los que hemos tenido que trabajar pues a través ahora mismo del mundo completamente virtual, y eso nos ha permitido también bueno, pues estar muy cerca y a la vez, bueno, pues muy distanciado por lo que ha requerido la situación, pero también nos ha permitido que ellos incluso aprendan a trabajar en un contexto en el que ninguno nos lo imaginábamos, ¿no? Vemos a los periodistas en los medios de comunicación teniendo que hacer directos desde casa, teniendo que hacer in situ desde casa, tratando la información desde el confinamiento, y nosotros también hemos tratado de trasladar esa filosofía de trabajo bueno, pues que se ha impuesto por las circunstancias que han sobrevenido. Y bueno, pues como digo, aunque hemos tenido que cambiar nuestros planes en docentes iniciales porque trabajamos en una universidad inminentemente presencial, sin embargo es verdad que hay que mirar en todo el aspecto positivo, ¿verdad? Y en ese sentido también es cierto que a la hora de modificar nuestros sistemas de evaluación yo hacía especial hincapié en que también hemos conseguido alcanzar objetivos que no estaban fijados inicialmente porque nadie preveía una pandemia de este tipo. Y bueno, pues también hemos conseguido que quien en un futuro se tenga que enfrentar a los medios de comunicación, toquemos madera, que nunca más vuelva a pasar una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, que también puedan conocer cómo, de alguna manera, reinventarse para poder seguir haciendo información. Hemos visto la importancia que adquiere la comunicación y la información en un momento como el actual, ¿no? En el que si hay servicios esenciales, la comunicación es uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido creo que bueno, pues que esa es una de las parcelas en las que también hemos podido aportar a la hora de gestionar la crisis del COVID. Independientemente de esto, como ya anunciaba Débora, nosotros trabajamos en un gabinete de imagen y comunicación, que en este caso coordino ahora mismo yo, que está compuesto pues, por la estructura que pueden ver aquí, una unidad de cultura científica, la radiotelevisión, que el profesor Daniel Martín explicará más ampliamente una vez que yo ya termine un poco mi intervención, y el tradicional gabinete de prensa en contacto directo con toda la información que tiene que ver con el equipo rectoral y con la información más institucional de la universidad, no solamente directamente con el rector, sino con la parte más institucional de una organización como en este caso es una universidad. Para quienes no lo conozcan, bueno, sobre todo en España, las unidades de cultura científica se empezaron a imponer a partir del año 2007, que se proclama el año de la ciencia, y a partir de ese momento no solamente en las universidades, sino también en centros de investigación. Tenemos que tener en cuenta que las universidades fundamentalmente, porque casi el 70%, 80% del conocimiento que se genera se produce en las universidades y por tanto imperan este tipo de estructuras, sobre todo en universidades. Y no dejan de ser departamentos especializados en ciencia. Aquí en la Universidad de Extremadura, antes de que ocurriera el tema de la pandemia, ¿cuál ha sido la función de estas unidades de cultura científica? Básicamente acercar la ciencia a la ciudadanía. Fomentar las vocaciones científicas y hacerlo a través de diferentes metodologías. Hay un libro blanco de unidades de cultura científica editado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que habla de cuatro grandes tipos de unidades de cultura científica, los que se dedican fundamentalmente a la organización de actividades, los que se dedican fundamentalmente a difundir a través de notas de prensa, convertidas luego en noticias a través de los medios de comunicación, esos papers que publican en revistas de alto impacto por parte de los científicos, y también hay otras dos modalidades de unidades de cultura científica que serían aquellas que se dedican a la formación fundamentalmente de los científicos para que luego sean capaces de transmitir su trabajo a los medios de comunicación, que para muchos es un terreno desconocido completamente y en el que dotándolos de herramientas van a obtener de alguna manera cierta seguridad también para desenvolverse en el medio. Hay que conocer todos los códigos y la unidad de cultura científica también puede tener esa función. Y también hay unidades de cultura científica que se dedican a la investigación. Concretamente en la Universidad de Extremadura podemos decir que verdaderamente abarca casi todas las facetas que puede tener una unidad de cultura científica. En la unidad de cultura científica hemos investigado, hemos visto a lo mejor como un proyecto de divulgación científica de radio llevado a un centro penitenciario, de repente cambia completamente la percepción
que tienen los presos que participan de ese proyecto en lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, si somos capaces también de conseguir que la ciencia sea atractiva para personas que en este caso se encuentran en una situación de riesgo de exclusión, pues ya eso da buena cuenta de lo mucho que se puede hacer a la hora de difundir la ciencia y de llegar a todo el mundo a través de formatos atractivos, ¿no? Y también muy importante en nuestra unidad de cultura científica todo el tema de comunicación de resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación. La radiotelevisión es otra de las unidades, es otro de los departamentos primordiales del Gabinete de Imagen y Comunicación. En este no quiero entrar tanto, precisamente porque tenemos aquí al director de la radiotelevisión universitaria de la UES, de la Universidad de Extremadura, que nos puede hablar más ampliamente de ello. Lo que sí puedo decir es que es fundamental el medio radio y el medio televisión también para ese acercamiento de ese conocimiento que se genera en una institución como es una universidad. Y luego el gabinete de prensa tradicional de toda la vida, ¿no? Que en España, bueno, pues surge en torno a los años 80, 90 y que inicialmente, bueno, pues está básicamente dedicado a las notas de prensa vinculadas con la actividad del rector, al desarrollo del clipping de prensa, la atención a los medios, pero que hoy todas esas funciones también han trascendido, ¿no? Y que se ve de alguna manera estableciendo lazos y denominadores comunes con el resto de unidades de difusión con los que cuenta una institución como en este caso es la Universidad de Extremadura. Con esto no estoy diciendo que todas las universidades de España cuenten con una unidad de cultura científica, con una radio y con un gabinete. O sea, hay cada vez más universidades que cuentan con esta estructura que está aquí dibujada, pero no todas cuentan con ello. Y desde luego, cuando una universidad tiene el privilegio de contar con todas estas estructuras porque ha apostado por la comunicación, lo que está claro es que entre ellas deben de establecerse sinergias. Y en este caso, en la Universidad de Extremadura, cada una de estas entidades tiene actividades donde a lo mejor no entran tan de lleno el resto de los departamentos, pero sí que existe un denominador común. Por ejemplo, fundamental para explicar la ciencia, para explicar por la apoptosis celular, por ejemplo, ¿no? Hace poco publicaban en Science un artículo muy interesante, pero que nos dábamos cuenta que quizá explicarlo solamente a través de una nota de prensa era complicado. Y entonces ahí utilizamos a la radiotelevisión, que además tiene departamento de diseño, otro de las patas fundamentales de un gabinete de comunicación. Y esta es nuestra estructura y con esta partimos, pues evidentemente, antes de la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Qué acciones hemos emprendido a partir de la declaración de la pandemia? Pues lógicamente la comunicación institucional adquiere un papel fundamental, no podría ser de otra manera. Lógicamente, en base a las decisiones que se han ido tomando a nivel nacional por el Ejecutivo, han tenido su repercusión también en la comunidad universitaria con diferentes comunicados y resoluciones y reales decretos, ¿no? Publicados por el rector y que, bueno, pues que a través del Gabinete de Comunicación hemos tratado de trasladar, sobre todo y fundamentalmente con el objetivo de que llegase a toda la comunidad universitaria, fuera de ella también a los medios de comunicación. Aparte de todo esto, también la comunicación institucional se ha traducido en el desarrollo de diferentes iniciativas que verdaderamente han puesto de manifiesto que la universidad ya no es una torre de marfil. La universidad en esta pandemia ha estado al lado de la sociedad. Han estado sus científicos, también han estado iniciativas como las que tenemos aquí, el aplauso solidario, ¿no? El hecho de intentar reunir fondos de la comunidad universitaria, invitar aquí en España, no sé, allí en Brasil, a las 8 de la tarde hemos salido para dar un aplauso todos los días a los sanitarios que estaban, bueno, pues ahí en primera línea de batalla, ¿no? Y bueno, realmente desde la universidad se ha querido también abrir un número de cuenta para crear una iniciativa solidaria y que aplaudiéramos más fuerte a nuestros sanitarios y que ese dinero pues sirviera para, bueno, pues para ayudar a la compra de diferentes materiales que fueran necesarios en ese momento, ¿no? Y también, sobre todo al principio, creamos un apartado web dentro del portal institucional con información de las medidas adoptadas tanto a nivel institucional por parte de la universidad como también de medidas adoptadas tanto por la Junta de Extremadura, por el Ejecutivo Regional y por el Gobierno
gobierno central con el propósito de mantener a toda la comunidad universitaria al tanto de todo lo que se iba produciendo. Realmente este modelo que yo estoy aquí explicando se ha repetido en todas las universidades españolas, ¿no? Realmente se ha ido informando de la supresión de determinadas actividades conforme ha ido avanzando la situación en la que todos nos hemos visto inmersos. Entonces, fundamentalmente, en este proceso de la declaración de pandemia, la universidad ha tenido que ir adaptándose y el Gabinete de Comunicación, lógicamente, pues en la parte institucional ha tenido que dar apoyo para la difusión de la manera, bueno, pues quizá con un lenguaje claro y accesible a todos, para que ese mensaje llegara y al mismo tiempo crear diferentes herramientas para ayudar, ¿de acuerdo? Y también para orientar en todo este proceso. Aquí lo vemos, bueno, pues un poco ampliado, ¿no? La página web de la que hablaba, con información de carácter oficial. También es verdad que se ha creado desde el Vicerrectorado de Transformación Digital de la Universidad de Extremadura unas guías impresionantes para contar a los diferentes colectivos de la universidad cómo trabajar desde casa, qué herramientas, qué software estaban a la disposición. Pues no debemos olvidar que al final la universidad, la mayoría de las universidades españolas son presenciales y en este caso, bueno, pues en cuestión de muy poco tiempo ha habido que convertirlas completamente en virtual, ¿no? Y entonces, bueno, pues para orientarlo. Y nosotros realmente no es un trabajo que hayamos hecho directamente desde el Gabinete de Comunicación. Nuestra misión ha sido, por un lado, aglutinar todos esos recursos para que sean accesibles, o sea, que tuvieran los contenidos de accesibilidad y usabilidad, y por otro lado, ayudar también a trasladar esto pues a través de las redes sociales y a través del portal digital, porque y por supuesto también a través de los medios de comunicación, porque no debemos olvidar, hay un catedrático, Carlos Elías, que habla sobre divulgación científica, tiene multitud de trabajos sobre el tema y habla precisamente de que las instituciones como las universidades no son ya solamente fuente para los medios, ahora también son medios de comunicación en sí mismos, desde el punto de vista de que también a través de sus portales web, de sus redes sociales, pueden dirigirse directamente a su público objetivo. Independientemente de que, por supuesto, su relación con los medios de comunicación sigue siendo súper estrecha, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros también hemos tratado de diseñar, precisamente a través de la radio y televisión universitaria, mensajes, pues eso, de responsabilidad, lo que se nos demandaba en ese momento, ¿no? Quédate en casa, pero también a la vez de aliento y de que la comunidad universitaria también estaba trabajando duro para, pues, solucionar esta situación. Como digo, uno de los ejes prioritarios de nuestro trabajo durante estos 2 meses que llevamos de confinamiento, lo tenéis también en esta gráfica, ha sido la comunicación institucional, pero sin olvidarnos de la divulgación científica. Una de las fundamentales, de los temas fundamentales que nosotros nos planteamos es que, bueno, quizás era el momento de difundir un tipo de ciencia, o que la ciencia nos sirviera también para evadirnos de la situación que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso también nos hemos centrado mucho en dar a conocer la comunicación de resultados de I+I y también tratando de hablar de cómo enfrentar esta crisis del COVID-19 con los expertos de la universidad, ¿no? Entonces, la investigación, la difusión de la investigación, porque hablábamos antes de que la Unidad de Cultura Científica tiene un sinfín de actividades presenciales. Lógicamente, todas esas actividades han quedado, por el momento, han quedado suspendidas. Entonces, todos nuestros esfuerzos en divulgación científica se han basado fundamentalmente en comunicar estos resultados o en acudir a nuestros expertos para que nos den consejos acerca de determinados, bueno, pues situaciones que se daban psicológicas, de cómo distribuir los espacios, de cómo cuidarnos ante determinadas situaciones, pues también ir dando consejos a través del portal institucional. Aquí podéis ver, bueno, pues un ejemplo del número del tipo de noticia que hemos ido ofreciendo, ¿no? La melatonina podría ayudar a reducir la formación de tejido fibroso. Como veis, esa información pues nada tiene que ver con el COVID, pero lo que hemos tratado es de seguir dando difusión
a la investigación, ¿no? Primero, porque la transferencia de conocimiento por parte de una universidad es una de sus misiones principales, pero por otro, es verdad que también queríamos lanzar otro mensaje, ¿no? Que no todo solamente fuera coronavirus, 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 sino que la vida sigue y seguimos investigando y cada uno sigue trabajando en lo suyo y se siguen avanzando en otros ámbitos, como en este caso, bueno, pues viendo las posibilidades que puede tener la melatonina. Es por poner un ejemplo, hemos publicado durante estos meses muchísimas noticias relacionadas con la investigación, pero no con la investigación solamente del COVID. Sí que es cierto que aquí tenemos dos noticias, nos concedieron un proyecto para investigar precisamente un proyecto presentado por un científico, por José María Carvajal, para investigar precisamente sobre el COX-2 y sobre la enfermedad del COVID-19, ¿no? O también ese mismo día publicamos que la Universidad de Extremadura se había convertido o iba a ser uno de los centros que realizaría pruebas de diagnóstico del COVID-19. Lógicamente, la repercusión mediática, sobre todo de los medios de comunicación, de esas dos noticias es amplísima. Sabíamos que en el momento en el que nosotros publicásemos esa información, realmente los medios, todos ellos, iban a preguntarnos cómo así fue, ¿no? Porque realmente, por mucho que hayamos aprovechado o hayamos querido dar también otro tipo de mensajes y continuar con cierta normalidad dentro de la situación, lo cierto es que el tema que ahora mismo predomina es el COVID-19 y entonces, bueno, pues que en Extremadura se hubiera concedido uno de muy pocos proyectos súper competitivos a un investigador y a un grupo de la universidad, o que la institución cuente con un centro biosanitario lo suficientemente seguro como para poder desarrollar este tipo de pruebas, pues realmente lo que también hemos visto es que a los medios de comunicación, lógicamente, pues les interesa, ¿no? Y querían todos conocer más acerca de todas estas iniciativas que se iban a poner. De hecho, el investigador Chema Carvajal, bueno, pues durante 3 días prácticamente no paró de tener que atender vía Skype, por correo, porque esa es otra, hemos tenido que reinventarnos, lo que hablaba antes de los alumnos, ¿no? Prácticamente a la carta, porque un medio te pide un Skype, otro te pide un audio, otro te pide un vídeo directamente, y entonces, bueno, pues atendiendo también, intentando responder a esa demanda social, que también es una misión de la universidad. Y en esa intención nuestra de intentar convertir la ciencia también en una forma de disuasión, de aprender, en un momento en el que realmente no tenemos otra solución que quedarnos en casa. Hemos puesto en marcha un proyecto que se llama, un proyecto de divulgación en YouTube que se llama Ciencia desde casa, y la verdad es que el proyecto ha tenido muchísimo éxito. Durante la semana, aquí en España a las 7 de la tarde, una hora antes de lo de los aplausos, un científico, nos han ido mandando vídeos científicos de todas las áreas del conocimiento, de humanidades, de sociales, de ciencias puras, dando a conocer su investigación o divulgando un aspecto concreto de su actividad. Y además el científico durante esa hora ha participado, ha estado interactuando con muchísimos ciudadanos curiosos y ávidos de conocimiento y de saber más sobre el tema, ¿no? Incluso el profesor que me acompaña hoy en la charla, el profesor Daniel Martín, también tuvimos la oportunidad de que precisamente nos hablara de su línea de investigación, que son las radios universitarias, y la verdad es que también fue un tema que interesó muchísimo y que provocó, bueno, pues una alta interacción, no solamente en España, sino también en Latinoamérica, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues han sido diferentes iniciativas que hemos tratado de desarrollar. Por un lado, dando respuesta a esa comunicación institucional que lógicamente en ese momento es lo que prima, porque la comunidad tiene que saber si se suspenden las clases presenciales, si se suspende cualquier actividad, y nosotros tenemos que ir de la mano en ese sentido con el equipo directivo para ir dando a conocer todos los pasos que la institución va tomando. Pero sí que es cierto que nosotros en este proceso de COVID-19 en el que estamos inmersos, hemos querido dar un peso importante a la investigación, precisamente porque consideramos que es una de las grandes misiones de la universidad y que aunque todos estemos confinados, no por eso tenemos que dejar de contar qué es lo que se está haciendo. Volveremos a la normalidad y lo lógico es que sigamos contando en qué están inmersos nuestros científicos. Y, como digo, por supuesto, la relación universidad-medios de
comunicación también es otro de los temas que destacaría durante este tiempo, porque, como digo, realmente la relación del Gabinete de Comunicación con los medios de comunicación ha cambiado mucho. Elena Lázaro, la presidenta de la Asociación de Comunicación Científica, en un artículo que escribió precisamente en el blog de esta asociación, que se llama Muerta al Mensajero, hablaba de que quizás en este periodo lo que nos había también demostrado es que algún día tendremos que replantearnos los manuales de comunicación y que en un momento como en el que estamos, rodeados de tecnología por todos sitios, que ahora mismo es verdad que nos ha servido, quizás también nos tenemos que plantear lo analógico, ¿no? Y verdaderamente es cierto, estamos hablando ahora mismo de cómo hemos gestionado una pandemia o desde el punto de vista comunicativo, pero seguramente mucho tendremos que aprender todavía o nos llevará de alguna manera las acciones emprendidas por unos y otros a desarrollar nuevos manuales y a darnos cuenta a lo mejor también de la importancia que tiene ese contacto directo también con el medio. Y como digo, a pesar de la distancia, a pesar de que ha sido todo a través de lo virtual, para mí la pandemia también ha servido para estrechar esa comunicación y para ver, bueno, pues nuevos formatos de relación y de trasladar los mensajes que en este caso genera una universidad a los medios de comunicación. Porque no solamente nos tenemos que limitar ya a una rueda de prensa, sino, como digo, también facilitarles vídeos, audios, etcétera. Y es lo que nosotros también hemos visto, que realmente ha cambiado mucho las peticiones de los medios de comunicación, a las que hemos ido tratando de adaptarnos en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, aún así hemos seguido con otros proyectos. A mí me gustaría daros a conocer este otro proyecto, la revista Viceversa, una revista que llevamos desde el año 2009 y que nos ha acompañado en esta pandemia. Concretamente este año nos habían concedido un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología dentro de la convocatoria de ayuda que convoca esta entidad para hacer un proyecto denominado Revista Viceversa, ver, oír, tocar y contar la ciencia. Y la idea era que los diferentes agentes involucrados, o sea, que no sea una revista unidireccional, sino que a través de un discurso transmedia involucremos a todos los agentes implicados. Que la redacten estudiantes, que detrás haya profesores de la Facultad de Comunicación revisando esos textos, que el rigor científico de la nota también cuente con la colaboración y vaya de la mano de los investigadores. Hemos hecho monográficos sobre agricultura, sobre literatura y siempre un profesor, sobre todo especialista en la temática concreta y uno de comunicación, han ido tutelando a un grupo de estudiantes. La última parte de este proyecto era llegar, bueno, pues a los niveles educativos más inferiores, ¿no? A la primaria y a la secundaria, cosa que hemos estado haciendo durante todos estos meses hasta que al final ya, pues lógicamente la cosa se puso fea y no pudimos acudir a los centros. Pero aunque lo cierto es que a pesar de todo continuamos desarrollando el proyecto y es otro ejemplo más, la revista Viceversa, de que afortunadamente también todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación nos están permitiendo en materia de comunicación solventar todos estos baches y continuar trabajando bueno, pues con toda la calidad y con todo el rigor que requiere la situación, ¿no? Y la revista es una revista digital desde el año 2009. Como digo, este año teníamos ese proyecto que continúa, ahora mismo está parado. No hemos parado nosotros, lo que ha parado es que no sabemos cuándo se terminará el proyecto en la FECIP, pero nosotros continuamos todos los meses elaborando un nuevo número. Y pues os invito a visitarla en la revista, en la página web www.revistaviceversa.es. Y creo que, bueno, estas son algunas imágenes que ahora ya añoramos, ¿no? No sé si las estáis viendo, de tanta gente junta, que bueno, que ahora ya se nos hacen como un recuerdo. Y bueno, pues ahí veis cómo los estudiantes subiendo pues sus escaletas, sus guiones que estaban trabajando con los profesores. Ahí vemos a una compañera de la radio abajo en uno de los colegios precisamente trabajando temas de divulgación científica sobre la revista con los más pequeños. Y bueno, pues esta parte sí que, lógicamente, por las medidas que ahora mismo se nos exigen y por responsabilidad no se pueden llevar a cabo, pero que espero que se pueda retomar. Y bueno, pues continuamos con este proyecto en el ámbito virtual. Y nada más, yo por mi parte he terminado, aparte de que no veo a la gente. Débora.
Macarena, es que como la conexión a Internet no es siempre muy estable, Ajá. optamos por estar todos sin el vídeo, solamente tú y Daniel con el vídeo y con el audio todos cerrados. Vale, bueno, Pero, pues ahora pero mismo, seguimos todos. perfecto. Pues nada, yo mi parte, un poco la conclusión es esa, que realmente hemos dado prioridad, hemos trasladado toda la comunicación institucional porque era prioritaria, pero desde la Universidad de Extremadura también hemos priorizado la investigación. Cuando ha tenido que ver sobre el COVID, hemos divulgado los temas de COVID, los proyectos que nos han sido concedidos, pero también hemos optado por otro tipo de difusión de contenidos y también por formatos no presenciales en este caso, pero sí de contacto directo entre la ciencia y la ciudadanía a través de proyectos como Ciencia desde Casa o la revista Viceversa. Y bueno, aquí en esta parte ya sí que me gustaría que continuara mi colega Daniel Martín, porque sobre radio creo que mejor que yo puede hablar él, pero vamos, eso es seguro. Vale, muchísimas gracias, Macarena. Gracias, Entonces Débora. ahora, Daniel. Hola Débora, hola a todos los compañeros, Isani, Marcel Freire, Marcelo Kisineski, buenos amigos y amigas brasileiras y los demás colegas que están a escoitar esta charla. Para mí es un verdadero placer esta invitación de Débora para falar de mi pasión, que es la radio. Gracias, Macarena, por tu primera parte en la presentación, que vamos a ir de lo general a lo concreto. Ahora vamos a concretar directamente en el ámbito radiofónico. Y yo quiero lo primero hablar del contexto en el que se ha envuelto la radio en estos últimos meses. Es un contexto en el que nos ha rodeado una pandemia que se ha transformado informativamente hablando en una infodemia. Infodemia porque al final ha sido una pandemia en la que nos han afectado muchos virus. Ha sido más que una gripecilla, más que un resfriadiño, como decía el presidente brasileiro, ha sido un virus muy importante y además que en el ámbito de la comunicación hemos tenido otros virus a combatir. ¿Qué virus? Yo siempre he dicho que en el ámbito de la comunicación hemos tenido 4 virus importantes a combatir. ¿Qué virus han sido? El primero ha sido la desinformación o la infosicasao, que se viene a denominar ahora. ¿Qué es la desinformación y la infosicasao? Viene a raíz de las tecnologías de la información y la comunicación que nos han abierto la puerta a la autonomía de consumo y a una sobreinformación. Tenemos una saturación de información, una saturación de fuentes y como ciudadanos tenemos dificultad para encontrar cuáles son las fuentes confiables, cuáles son las fuentes veraces. Y no perdamos de vista que esto es un problema transversal a toda la población. Esto quiere decir que tanto afecta a personas con estudios académicos como a personas sin estudios. La desinformación afecta a toda la gente, a toda capa social y tenemos que saber combatirla. Y ahora veremos cómo la podemos combatir, porque ustedes recordarán y seguro que han recibido últimamente informaciones falsas, bulos, fraudes, creo que se dice en Brasil, han recibido a través de su WhatsApp o de cualquier red social, informaciones que no han sido contrastadas, ¿no? Entonces, ese primer virus es la desinformación. Otro segundo virus es la incerteza o incertidumbre. En español, incerteza. ¿Incerteza por qué? Porque estamos en una situación en la que nueva en el sentido de que es un virus nuevo, no conocemos mucha información y a veces los periodistas, los jornalistas cometen el error de dar por ciertos determinados estudios preliminares que buscan una vacuna cuando evidentemente son estudios preliminares que no tienen conclusiones científicas aún refrendadas. Entonces, el informador
el jornalista se precipita en esas incertezas. Faltan certezas, no conocemos cómo es el virus, no conocemos cómo evolucionan, no conocemos exactamente cuáles son todos los síntomas del virus. Entonces, no tenemos esa certeza. La ciencia siempre está en la búsqueda de la respuesta, en la búsqueda de la certeza, pero ahora mismo tenemos esa falla, esa complejidad de que la ciencia no nos puede dar la respuesta cierta porque aún no la conoce, la está buscando. Estamos buscando esa solución, esa vacuna para conocer el virus, ¿no? Entonces tenemos esa incertidumbre, ese virus de incertidumbre, de incerteza. Entonces, ¿qué pasa con la desinformación? Se generan nichos, espacios en los que se cuela esa infotoxicidad, en los que se cuela la desinformación. ¿Y cómo se cuela la desinformación? Se cuela de manera muy sencilla, a través de la emoción. Las noticias falsas buscan la emoción, que provoquen la emoción. Una noticia en la que se dice, se ha encontrado una vacuna que va a solucionar todos los problemas, se ha averiguado que tomando tal medicamento se previene el virus. Eso es todo, son todo incertezas. No hay, y lo aprovecha la desinformación para colarse. Tenemos el tercer virus, hemos hablado de la desinformación, de las incertezas. Otro virus es la imprecisión, la imprecisión. ¿Esto qué quiere decir? No transmitir bien la información, la científica o la normativa, porque no olvidemos que la información científica está siendo abundante, pero la normativa, la legislativa, también está siendo muy abundante, porque cada día, cada semana, los gobiernos regionales, nacionales o autonómicos están aprobando medidas del uso obligatorio de mascarilla, medidas de distanciamiento social, medidas de todo tipo para intentar paliar esta pandemia. Pero son medidas que muchas veces se toman sin la certeza clara de que puedan funcionar o no. Entonces, vivimos en un terreno de la imprecisao a la hora de la información. Y esto, no olvidemos que este imprecisao, que los jornalistas, los periodistas, podemos transmitir en la ciudadanía, genera caos, alarma, expectativas falsas por la búsqueda de una vacuna. Entonces, tenemos que saber muy bien transmitir tranquilidad. Hemos hablado de 3 virus, desinformación, incertezas, imprecisao y precipitación. Siempre los jornalistas, se dice a los jornalistas que quieren ser la primicia, tener la primicia informativa, querer dar la información antes que otro medio. Eso es lícito, pero muchas veces, en el contexto actual, o periodista o jornalista no contrasta información. No contrasta información que ha preparado con fontes confiables. Entonces, es muy importante que o periodista o jornalista contraste a información y no caiga en la precipitación, porque al final, no olvidemos, estaremos alejándonos de nuestra ética periodística, que es el contrastar la información y no precipitarnos. Es moito mellor ser un medio en el que se pueda confiar, porque la información que suministra a la ciudadanía es una información confiable, que ser el primer medio que publica una información. Porque puede ocurrir el problema de que la información no sea certa, sea imprecisa o sea desinformación. Después, hemos hablado de estos 4 virus que nos invaden, virus. Y tenemos que hablar, cuando hay un virus, tenemos que hablar de los tratamientos. ¿Qué tratamientos podemos emplear para tratar estos virus informativos que nos invaden? Yo siempre falo de la educación y la alfabetización mediática. Es muy importante, y más desde un medio como la radio, educar a nuestras audiencias, formar a nuestras audiencias en una escucha crítica, en una actitud crítica, educar a nuestra audiencia para tener una actitud crítica hacia los medios. Tenemos que educar a la ciudadanía para que no se crea todo lo que sale en los medios, ni se crea toda la información que le llega a través de su WhatsApp o de su Telegram o de cualquier red social. Si educamos a la gente desde la radio, que se puede educar, la radio es una herramienta educativa muy poderosa, podemos intentar crear una ciudadanía más crítica hacia los medios y que sea consciente de que muchas veces es mejor
contrastar una información que recibes por WhatsApp antes que compartirla y hacerla viral, porque estaremos cayendo en las redes de la desinformación, ¿vale? Es muy importante hacer ver a la ciudadanía que sean conscientes de que hay que verificar la información antes de reenviar. Si tenemos alguna duda de una información que hemos recibido, tenemos que intentar contrastarla, verificarla. Y yo creo que la radio tiene que aportar esas certezas que necesita la ciudadanía, esa educación en los medios tan importante, educar en el consumo de los medios. ¿Qué pasa en la posición universitaria? ¿Qué hacemos desde la universidad? Nosotros en la universidad siempre ustedes conocerán las letras I+D+I, que es investigación, desarrollo, innovación. Yo siempre he dicho que es importante que hablemos de una nueva letra, que es la última D. Investigación, desarrollo, innovación y una D más. Esa D se refiere a divulgación. Es muy importante que la radio universitaria genere contenido divulgativo de calidad en ciencia y tecnología, y más en el contexto actual. Lo ha comentado mi compañera, mi colega Macarena Parejo, la profesora Parejo, porque es importante que demos el valor que tiene la ciencia, la importancia que tiene la pesquisa. No podemos consentir que nuestros gobiernos, ya sean nuestros gobiernos nacionales, hagan recortes, no inviertan dinero en ciencia ni en educación. Si un país no invierte en ciencia y en educación, tiene su futuro perdido. Aquí en España sucedió en el año 2010 y perdimos muchos años, perdimos muchas investigaciones y perdimos muchos investigadores que salieron del país a buscar un futuro mejor. De hecho, una de las vacunas que se está probando actualmente en Estados Unidos está liderada por investigadores españoles que emigraron hace unos años a Estados Unidos. Entonces, esa situación no la podemos permitir y la radio universitaria tiene que aprovechar las herramientas que tiene para divulgar el conocimiento científico que se genera en la universidad y apostar por cambiar esa I+D+I en una I+D+I+D, apostando directamente por poner en el lugar que corresponde la divulgación científica, que es muy importante. Tenemos que decirle a los ciudadanos en qué invierten sus impuestos, sus tasas. ¿En qué invierte su universidad sus tasas? En investigar, en el avance social. Entonces, debemos de ofrecerle a los ciudadanos otras propuestas comunicativas relacionadas con la divulgación científica en el caso de la radio universitaria. Quiero hablar ahora de la importancia que para mí ha tenido y está teniendo la radio en el contexto de la pandemia. Voy a rescatar unas palabras de Ban Ki-moon, que es secretario general de la ONU, y en el discurso del Día Mundial de la Radio del año 2016, saben ustedes que el Día Mundial de la Radio se instauró el 13 de febrero. Pues sí, Ban Ki-moon, secretario general, decía que la radio puede ser un salvavidas en tiempos de crisis y emergencia. Un salvavidas en una situación como la actual, en sociedades devastadas, azotadas por una catástrofe o que necesitan noticias desesperadamente. La gente encuentra en la radio la información que salva vidas. La radio puede ser útil en operaciones de respuesta de emergencia y ayudar a la reconstrucción. Evidentemente, esta frase viene a decir que la radio tiene un compromiso firme de servicio público y servicio social, de democratizadora del conocimiento. Entonces, tenemos que ejercer esa labor informativa, sin lugar a dudas. Tenemos que intentar combatir la desinformación, haciendo información de calidad en la radio. Pero la radio puede hacer más que esto y lo voy a demostrar ahora. ¿Qué más puede hacer la radio? La radio puede provocar emociones. Antes he dicho que uno de los factores que más utiliza la desinformación, los bulos, los fraudes, es la emoción. ¿Por qué la desinformación se comparte, se viraliza en las redes sociales? Porque normalmente las noticias que son desinformación, que son falsas, bulos, provocan emoción. ¿Y por qué provocan emoción? Porque si provocan emoción es más fácil que la gente las comparta, que la gente las comunique, las viralice. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener claro que la radio, el elemento principal de la radio es la voz.
y la voz provoca emoción. Vamos a utilizar la voz para provocar emoción en la gente. La radio, no nos olvidemos, también es el refugio de la población más débil. ¿Por qué digo esto? La radio ha estado presente en guerras, en crisis económicas, sanitarias, crisis de todo tipo. Y siempre ha estado ahí, al lado del oyente. Siempre que ha habido una crisis, la gente ha encendido la radio, ha encendido el transistor. Y lo voy a demostrar con datos que voy a poner un poquito más adelante. En tiempos de incertidumbre, yo creo que la radio además debe de informar, tiene otras misiones, tiene que tranquilizar. Es muy importante tranquilizar, es muy importante acompañar a la gente. Ha habido mucha gente que ha estado sola en casa mucho tiempo. Mucha gente mayor en las residencias se moría y mucha gente estaba sola en casa. Y la radio ha servido para acompañar a la gente, para tener una voz amiga al otro lado, una voz a la que escuchar. La radio sirve para distraer, para acompañar, para emocionar, además de para informar. Y es muy importante, de verdad, que la radio tome esa fortaleza que tiene. La gente mayor sabe del poder de la radio. La gente mayor es la gente de más edad, es la más fiel al medio radiofónico y lo ha vuelto a demostrar. La gente mayor es la que más escucha radio. Yo creo que, la anterior, Macarena, por favor. Yo creo que en esta situación tenemos que aprovechar esta situación porque la gente está escuchando más radio. Y no solo la gente mayor que ya escuchaba radio, sino la gente joven. La gente joven se está enganchando a la radio gracias a la revolución de los podcasts. Tenemos que tenerlo en cuenta. Es una buena oportunidad para, además de administrar información, administrar otro tipo de contenidos, que hay muchos tipos de contenidos, más allá del contenido que se refiere a la pandemia. En tiempos de incertidumbre, la radio tiene que saber realizar esas funciones tan importantes como es el acompañamiento, la distracción, la tranquilidad. Por eso digo yo que hemos hablado de virus, hemos hablado de tratamientos. Y para mí, ¿cuál es la mejor receta para combatir esos virus? La mejor receta para mí es la radio. ¿Por qué la mejor receta es la radio? Porque sí, porque la radio puede acompañarnos y puede hacernos esta situación de emergencia sanitaria, económica y social más sencilla de llevar. ¿Qué tiene que hacer la radio? La radio tiene que seguir dando información, pero no hace falta detenernos en las cifras. No hace falta decir, hoy murieron 1000 personas, ayer murieron 500 personas, murieron 100 personas más. No hace falta. Sabemos que está muriendo mucha gente. No hay que detenerse en las cifras. No hay que recrearse en el dolor de la gente. La gente está sufriendo. La gente ha perdido a seres queridos. Aquí en España llevamos casi 30.000 muertos. Por favor, este es un mensaje para la gente brasileira a la que quiero y admiro mucho. Quédense en casa. Es la mejor forma de combatir el virus, de verdad. Es la mejor forma de combatir el virus y la propagación del virus. Quédense en casa. La gente está sufriendo y la radio tiene que informar, pero no se tiene esperanzas. No debemos de generar falsas esperanzas con la vacuna, con tratamientos que no son, que realmente no aportan nada, con prevención que realmente no funciona. No tenemos que alimentar, la radio no tiene que alimentar fraudes, bulos, incertezas. Lo único que tiene que hacer la radio es crear emoción. Otro tipo de historias que distraigan a la gente. Si creamos emoción, la radio es el medio por excelencia para crear emoción. Vamos a utilizar la voz, vamos a utilizar el lenguaje sonoro, vamos a crear emoción en la gente y vamos a crear otro tipo de historias. Para mí, ¿cuál es la mejor receta radiofónica? Es acompañar a la gente, emocionar a la gente con nuestras historias, con nuestros programas, con nuestro contenido radiofónico, dar certezas y dar tranquilidad. Y tener en cuenta que otro tipo de historias es posible. No hace falta solo hacer información. La gente está saturada de información sobre el virus, sobre la pandemia. Tenemos que hacer otro tipo de contenidos.
Ahora voy a pasar a decir algunos ejemplos, ¿vale? Primero en nuestra universidad, por ejemplo, nosotros, en nuestra radio universitaria Onda Campus y la unidad de asesoramiento psicológico y el vicerrectorado de estudiantes, nos dimos cuenta que los estudiantes, los profesores también, pero sobre todo los estudiantes lo estaban pasando mal. Lo estaban pasando mal porque nosotros somos una universidad presencial y pasamos a ser, de un día a otro, pasamos a ser una universidad online, virtual. Los profesores no estaban preparados, pero nuestros alumnos tampoco. Y hubo muchos problemas. Entonces pensamos en hacer un canal de podcast y de videopodcast de autoayuda. Hicimos 3 tipos de consejos. Consejos durante la cuarentena, durante el confinamiento, en el que hablábamos de las emociones, de las rutinas, de la convivencia con las personas en el hogar, de las relaciones personales, del aprendizaje. ¿Cómo era el aprendizaje? Pasar ese aprendizaje presencial al virtual. Y también consejos en la desescalada. La desescalada es la fase en la que estamos ahora aquí en España, en la que poco a poco vamos recuperando lo que llaman aquí la nueva normalidad. Y hablamos de la normalidad, hablamos de la responsabilidad, de la distancia física, del uso de la mascarilla, de la confianza, de la cercanía social y de la distancia física. Y también hicimos consejos por colectivos, hicimos consejos para niños, para adolescentes, para familias con hijos, para estudiantes. Ahí tengo el link, Débora va a compartir la presentación para que ustedes los puedan escuchar y han sido unos consejos que han tenido mucho éxito entre la audiencia. Después también tenemos otros ejemplos. Hay un especial del coronavirus que hace la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que para mí está muy bien. Son 5 minutos de información en la que prima la voz del experto, que es tan importante, porque aquí sucede lo que decía la profesora Macarena. Tenemos el problema de que con tanta información, muchas veces el ciudadano no distingue la voz del experto de la voz del que no es experto. Y es muy importante que desde la radio universitaria, sobre todo, le demos la voz a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los investigadores, los científicos. Y en Radio UNDAP tienen ese especial coronavirus que está muy bien. También un podcast que recibo habitualmente en el grupo de radio que estoy en Intercon, en Brasil, invitado por Débora y por Marcelo Kisineski, Papo de Cuarentena, CAS, que está bastante bien. Un ejemplo también de la Radio Universitaria de León, que es un programa de cultura, de música alternativa para distraer. Como decía yo, no es todo información, también tenemos que hacer contenidos que distraigan, que acompañen, que entretengan, que hagan este destino un poquito más feliz. También hay podcasts de ficción. Todos sabemos que Netflix ha lanzado a la producción de podcast. Spotify también está con el podcast. Tenemos que aprovechar esta situación para también escuchar podcasts que recuperan la radionovela, el radioteatro, que recuperan el hecho de narrar y contar historias. Y después también hay canales que se suman con podcasts especiales ya de carácter informativo, como la BBC, el New York Times, Radio Televisión Española, etcétera, etcétera. Después también traigo aquí el caso de la UNESCO, la anterior, Macarena. El caso de la UNESCO, en que las emisoras de radio, ¿vale? Voy a compartir yo mi pantalla, porque creo que hay una presentación que ahí Macarena no tiene. Un segundo. ¿Dejo entonces de compartir? Sí, un segundo. Sí, creo que Macarena necesita dejar de compartir, vale, para que... Vale. Gracias, Macarena. Nada. Voy. No soy capaz. Maca, comparte, tú no soy capaz. A ver. Ahora estás presentando, Dani. Está, Daniel. Ahora. Está.
Vale. Puede ser la conexión. Sí, la conexión. ¿Estoy compartiendo? Sí, pero tienes que poner en modo presentación. Vale. Porque se te ve toda la pantalla. Vale. Ahí voy. Bueno, decía, retomo, Débora, perdón. Sí, sí, tranquilo, Daniel. Aquí. Vale, este es otro caso. Se ve, Macarena, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, este es otro caso de la UNESCO. La UNESCO, como ustedes saben, nombró el día 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Y la Academia, se consiguió gracias a la Academia Española de la Radio, que propuso este día como el Día Mundial de la Radio. Y han lanzado una campaña para luchar contra el COVID-19 con una campaña con 4 mensajes. 4 mensajes que vienen a combatir un poco todos estos virus que yo he dicho. El primer mensaje es conocer las fuentes de información creíbles o confiables. Un segundo mensaje que es educar a los hijos sobre los medios de comunicación y la información. Esto viene a ser una de las recetas que yo he dicho de la educación mediática, la educación de las audiencias. El tercer mensaje era el cuidado con los falsos expertos. Es decir, es importante que pongamos en valor el hecho de que demos la palabra a científicos, investigadores de prestigio que puedan hablar con criterio sobre los distintos aspectos del COVID-19, y un cuarto mensaje en el que la gente pueda medir sus emociones. ¿Por qué lo de medir las emociones? Porque se ha comprobado que la desinformación se alimenta de las emociones. Entonces, por eso yo creo que la radio es un elemento clave para combatir la desinformación, porque la radio genera emoción. ¿Cuál es el objetivo principal de esta campaña que ha hecho la UNESCO? Recursos para detener los daños causados por la infodemia que acompaña el virus. Sobre todo, esta campaña ha nacido para combatir no la pandemia, sino la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Pues la pandemia informativa que estamos sufriendo tan marcada. Yo quiero acabar ya con unos datos en el que voy a decir claramente, y no me equivoco, que la radio está ganando oyentes, la radio está ganando presencia, la radio cada vez está más presente en el día a día de la gente, y la radio está ganando además la partida tecnológica. Aquí todo el mundo habla de la revolución tecnológica. Yo dentro de poco voy a presentar un artículo con la compañera Teresa Piñeiro en el que hablamos de la radio visible, nunca más la radio invisible. Es evidente que la radio ha ganado la revolución tecnológica, pero tenemos que ser conscientes de que tan importante como la revolución tecnológica es la revolución de los contenidos. Y la revolución de los contenidos se está produciendo de manera acelerada gracias a la revolución de los podcasts. Los podcasts están revolucionando todo el tema de los contenidos, de la producción de los géneros, de géneros, formatos experimentales que antes no se producía en tanta magnitud como se están produciendo ahora. Entonces yo creo que debemos de saber que la radio ha superado la revolución tecnológica y ahora está de lleno en una revolución de contenidos con un marcado cariz en los podcasts. Pero hay una paradoja, hay una incongruencia quizá. En un momento de máximas audiencias, la inversión en publicidad va a caer a mínimos. Eso pensando en las radios comerciales. Nosotros las radios universitarias no nos afecta tanto, pero sí que es así. Es decir, la radio va a ganar más oyentes que nunca, pero la gente que quiere ganar dinero haciendo radio va a ganar menos dinero que nunca. ¿Por qué? Porque esta crisis sanitaria es una crisis económica y social irremediable. Ahí quiero poner otro dato importante. ¿Cómo valora el papel de estos medios de comunicación en la crisis del coronavirus? Si ustedes ven el medio mejor valorado es la radio, por delante de la prensa escrita, que siempre ha sido también valorada, o de la televisión, y por supuesto por delante de las redes sociales. La radio es el medio mejor valorado en la crisis del coronavirus. Como dice
les recomiendo que visiten de vez en cuando la web de Gorka Zumeta, que es un referente aquí en España en el ámbito radiofónico. Él dice que la radio salvará el mundo. Como decía en su momento Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, en el discurso del Día Mundial de la Radio. Y yo creo que la radio salvará o no salvará el mundo, pero lo que sí tengo por seguro es que la radio es el mejor medio para socializar emociones. La radio es el mejor medio para emocionarnos y la radio es el mejor medio para combatir la desinformación. Así que muchas gracias, colegas, ha sido un placer y quedamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios, a sus sugerencias y ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Bueno, otra vez muchísimas gracias a Macarena y Daniel. Tenemos ya una pregunta, la verdad es que es un comentario y una pregunta de Marcelo Kishinevsky. Gracias Daniel y Macarena por la información sobre el escenario en España. Creo que la situación en Brasil es más grave porque el ecosistema mediático de desinformación aquí es mucho más grande y tenemos decenas de millones de personas que pueden clasificarse como analfabetas digitales. Lo sabemos que las llamadas fake news se alimentan de reacciones emocionales extremas. La gente da crédito a las noticias que confirman sus creencias. Entonces, la pregunta de Marcelo es, la verdad son 3 preguntas. ¿Cómo ofrecer un contrapunto a estas noticias falsas? También utilizando lenguaje emocional y personal, humanizando a la ciencia, quitándola de su pedestal. Por supuesto, no estoy abogando por una comunicación formal meramente informativa, pero tengo dudas sobre cómo recurrir a la emoción y explorar la dimensión narrativa sin nivelarme con el lenguaje pseudocientífico. Perdonen por mi pronuncia terrible. Vamos, a vosotros. Es una pronunciación excelente. A ver, entonces, a vosotros. ¿Respondes tú, Dani? Sí, Marcelo, muchas gracias por la pregunta. Como siempre es un placer compartir contigo. La verdad es que es necesario que la radio universitaria, y lo digo desde la crítica porque sí que a veces en la radio universitaria se cuelan programas pseudocientíficos que son muy peligrosos también, porque la radio tiene que ofrecer certezas. Creo que es importante que la radio universitaria, yo siempre lo digo, tenemos la materia prima a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la radio está muy cerca de los laboratorios científicos y es muy sencillo que nosotros podamos, yo siempre digo lo mismo, construir confianza con el investigador. Y a través de la construcción de confianza con el investigador podremos conseguir la realización de contenidos que vayan algo más allá de lo informativo. Podemos transformar esa información en algún tipo de contenido más narrativo, más reportajeado, que no sea tan informativo. ¿Por qué? Porque si trabajamos sin prisa, no como trabaja la radio comercial con los investigadores, porque el problema que tiene la radio comercial con los investigadores es que el investigador se siente defraudado. ¿Por qué? Porque acude a una radio o a una televisión comercial y sabe que a lo mejor está hablando 1 hora, 40 minutos y la radio o la televisión extrae un corte de 30 segundos, de 40 segundos y a lo mejor no es lo que el científico quería expresar. Entonces yo creo que la radio universitaria tiene herramientas para poder construir otro tipo de información que vaya mucho más allá de la informativa, trabajando a través de la construcción de confianza con los investigadores. Esa es la clave. Había una experiencia muy buena que también creo que está en el PowerPoint que pasé a Débora, que era de la red de comunicadores, de periodistas científicos de Brasil, que a través de WhatsApp mandaban un podcast informativo cada semana. Y era un podcast informativo en el que primaba la voz del experto. Creo que es muy importante primar la voz del experto, dar la voz a gente
de la universidad, a gente que pueda de verdad combatir esa desinformación con certeza científica. Y así de esta manera estaremos combatiendo ese lenguaje pseudocientífico en el que a veces, seamos honrados, también caen algunas radios universitarias. Porque es muy sencillo, la línea es muy, muy fina entre lo que es lo científico y lo pseudocientífico, y que lo pseudocientífico en ocasiones emociona más. Entonces yo creo que la clave, Marcelo, es trabajar codo con los investigadores. Porque nosotros tenemos un programa de divulgación histórica de biografías que tiene muchísimo éxito, pero hemos trabajado codo con el profesor y con el investigador. Porque claro, a priori un programa de biografías puede ser muy aburrido, pero hay que trabajar el género, el formato, hay que experimentar. Y esa yo creo que es la clave. Y humanizar la ciencia, por supuesto. Es decir, hay que hacer la ciencia humana, hay que contar casos reales, acercarnos a la gente, a la ciudadanía, que la gente se identifique con casos reales y entienda el procedimiento científico a través de lo que le pasa a un igual, a otro ciudadano. Espero haber respondido a la pregunta, Marcelo. Gracias. Yo, por añadir a la pregunta de Marcelo, que se lo agradezco, sinceramente, bueno, comparto completamente la opinión de mi compañero, del profesor Daniel Martín, de esas posibilidades que da la radio, pero sí que es cierto que también, si tuviéramos la fórmula, realmente creo que por ahora no la tenemos ninguno para combatir la fake news. Es sumamente complicado. Y yo creo que además con una crisis sanitaria y una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad, pues tendremos que verlo a posteriori, y todo esto nos servirá también para quizás reeducar al ciudadano, independientemente de que tengan estudios superiores, no los tenga mayores o menores estudios, pero sí es reeducarlos en el sentido común. Y creo que en ese sentido la universidad no solamente tiene que dirigirse a su comunidad, sino a todos los estratos sociales. Y vuelvo a repetirlo, yo cuando hicimos el proyecto de la Ventana de la Ciencia, que es un proyecto que hicimos en la cárcel de Badajoz, trabajaba con un grupo de internos, fue a través de la Unidad de Cultura Científica, que no tenían ni idea de radio, pero es que de ciencia tenían todavía menos. Y al principio se mostraban súper reacios. Trabajar con ellos poco a poco, el que ellos fueran conociendo a los investigadores, viendo que eran personas de carne y hueso, con las mismas inquietudes o similares, lógicamente, con lo que conlleva el encierro no nos podemos, ni siquiera nos podemos poner a hacer símiles, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, con ese trabajo, lo que hicimos también fue interiorizando en estas personas en riesgo de exclusión social el sentido común, que sepamos diferenciar y que sepamos ir a la fuente. Yo creo que es muy difícil ponernos a combatir la fake news porque tenemos tantos canales abiertos, redes sociales, cualquiera se crea un perfil falso y empieza a hablar y a difundir información que es falsa. Y yo creo que es más fácil combatirlo desde la reeducación de la ciudadanía en el sentido común. Y ahí pienso que la radio tiene la radio, en este caso, como decía Daniel Martín, la radio universitaria sin fines comerciales ninguno, que no tiene tampoco la presión de la publicidad ni de los anunciantes, es una herramienta fundamental. Y en ese sentido la universidad en su conjunto también, porque en el caso de la Universidad de Extremadura, por ejemplo, nos dirigimos a todos los públicos a la hora de difundir el conocimiento. Lo que pasa es que ahora mismo es muy complicado. Realmente estamos viendo que hay una discrepancia en todos los ámbitos, en todas las esferas científicas, ideológicas y demás, en todo el mundo. Entonces, quizás una vez que pase el tsunami en el que estamos ya, bueno, ya vemos un poquillo la luz, tendremos que sentarnos también, ¿no? Esto dará lugar a tesis doctorales, a investigaciones, y quizás nos ayude precisamente a replantearnos todo esto. Si yo tuviera, Marcelo, si yo tuviera la fórmula para combatir la fake news, créeme bueno, que yo creo que el que lo consiga ya habrá hecho realmente un favor enorme a la humanidad. Ojalá la tuviéramos.
Sí. Hola, mi conexión no estaba. No te preocupes. ¿Estabas hablando, Daniel? No. Bueno. Estábamos esperándote a ti. Vale, bueno, la cuestión de Carlos Jauregui para mí está por la mitad, entonces te voy a pedir, Carlos, si puedes enviarla otra vez. Entonces voy a hacer una cuestión que tenía yo aquí. En Brasil tenemos una seria cuestión con que trabajar, la descredibilización de la ciencia y de los científicos. Claro, no por todos, pero principalmente, por ejemplo, por nuestro presidente y por los que creen en nuestro presidente. Entonces, ¿cómo trabajar con un contexto, un escenario de descredibilización de la ciencia cuando se hace una decisión que me parece muy, muy buena, como la de Universidad de Extremadura, de trabajar con bases en la ciencia en el contexto de la pandemia? Entonces, ¿cómo el periodista o el comunicador va a trabajar con esta dualidad? Macarena. Bueno, Marcela, no sé si he entendido bien la pregunta porque os referís en el contexto vuestro, ¿no? Un poco en el que el científico, decís, no está muy bien considerado, ¿no? Sí, en Brasil, pero claro, no me gustaría decir que ningún brasilero valora la ciencia, ¿vale? Tenemos un movimiento que es muy estimulado por el presidente de no valorar la ciencia y tomar sus decisiones sin mirar a los datos científicos. Y claro, cuando miramos a la comunicación, al periodismo, observamos una batalla casi por dar espacio a la ciencia. Y cuando miras a la caja de comentarios, por ejemplo, en una página, está bueno, pero en cuanto aguardáis por investigaciones y cosas, las personas están muriendo. Entonces, toma cloroquina y algo así. En Brasil tenemos un movimiento principalmente de los que apoyan a Bolsonaro, ¿no? Entonces, cuando buscas envasar tus decisiones en fuentes de ciencia, ¿cómo trabajar las fuentes de ciencia en un escenario de no valorización de la ciencia? No sé si pasa eso en España o no. Yo creo que no, pero en Brasil tenemos... Aquí es diferente. De hecho, la encuesta de percepción social de la ciencia que realiza el Ministerio cada 2 años, precisamente coloca la figura del científico como una de las más valoradas por la ciudadanía. Entonces, nosotros ese problema no lo encontramos. Afortunadamente, la ciencia cada vez en España es más valorada, pero también es cierto que es cada vez más valorada precisamente por esa tarea de divulgación científica. ¿Cómo trabajar las fuentes de información cuando desde a lo mejor los puestos políticos se desvirtúa o se desvalora, en este caso? Bueno, pues yo creo que continuando en la batalla, ¿no? Hay que continuar dando información rigurosa de la mano de los científicos y yo creo que poco a poco va calando en la sociedad. Por ejemplo, en España, la divulgación científica, los investigadores hasta no hace tanto tiempo, es verdad que la imagen del divulgador simplemente, o sea, que se dedicaba a comunicar en los medios de comunicación, quizá por sus colegas no era del todo bien visto, porque tenía que estar en el laboratorio. Eso ha dado en España un cambio impresionante y hoy en día lo consideran una obligación más. Los ciudadanos pagan sus impuestos y revierte en ciencia que hay que dar a conocer. O sea, realmente esto es un círculo que tiene que dar la vuelta, ¿no?
Y en ese sentido, yo creo que los periodistas brasileños tienen que continuar en su batalla de acudir a la fuente más fidedigna a la hora de hablar de investigación, que son los científicos, independientemente, bueno, de que luego haya otro tipo de batallas, pero yo creo que poco a poco va calando en la sociedad. Quizás es lento, pero como digo, nosotros ese problema en España no lo tenemos, pero sí que hemos visto que la figura del divulgador ha ido cambiando la percepción entre los propios científicos. Y hoy en día se ve, y hay investigaciones hechas al respecto, que un investigador que sale en un medio de comunicación o que tiene un blog o que difunde a través de sus redes sociales y que acude a su departamento de comunicación, incluso recibe más citaciones. O sea, no solamente es que sea una obligación, sino que luego revierte en su propio currículum, porque a nosotros nos ha pasado de investigadores, a ver, los investigadores están muy centrados en su trabajo y muchas veces no tienen tiempo porque no tienen tiempo material, son gente que es apasionada de su trabajo y están tan centrados que a lo mejor no saben que en la puerta de al lado están trabajando en una cosa que si juntan un tema con el otro sale un bombazo, ¿no? No son conscientes porque no están trabajando, y a nosotros sí que nos ha pasado también de difundir una determinada información que el investigador de la puerta de al lado, por lo que sea, lo ha leído, se lo han contado y de repente ha salido una investigación. Entonces, la comunicación, lo que no se comunica no existe, y en ese sentido, por mucho que tenga sus detractores, hay que continuar en la batalla. Yo por lo menos lo veo así, porque en ese sentido común del que estamos hablando, al final la gente entra. Quizás es un proceso lento y que os va a llevar a los periodistas brasileños mucho tiempo, pero en el que no debéis de desistir. Yo ese por lo menos es mi consejo desde España y con otro contexto completamente diferente, ¿no? Pero visto desde aquí, desde luego, yo es lo que puedo decir en base a mi experiencia y a lo importante que creo que es la ciencia. Hoy nos estamos dando cuenta, ¿no? Los futbolistas, hay muchísimas profesiones, pero la ciencia fundamental, sin ella no vamos a ningún sitio. Y hoy en día, de repente, la ciencia importa, y importa mucho, y nos damos cuenta que sin ella prácticamente no podemos hacer nada. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que no es tan difícil educar a la gente. Si nosotros hemos conseguido que en la cárcel fueran hablando de ciencia apasionadamente y convertirse nuestro grupo de internos que participaban en la radio en abanderados de la ciencia, defensores acérrimos de todo lo que tenía que ver con poner dinero para investigar, se puede hacer en cualquier contexto y no es tan difícil, es simplemente pues no desistir y continuar en la batalla a pesar de. Yo quiero añadir que un país que no invierte en educación y ciencia tiene su futuro perdido, lo dije antes. Es fundamental, y yo sé los problemas que el presidente tiene con los educadores, sé los problemas que el presidente tiene con los científicos, sé el problema que el presidente brasileño tiene con mucha gente, pero tiene una masa de ciudadanos que por desgracia le siguen y compran ese mensaje. Entonces, yo creo que la labor principal, y más en el contexto actual, que tiene la radio universitaria es crucial. La radio universitaria tiene una labor crucial. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que poner en valor el papel de los científicos. Es fundamental. Entonces, en un contexto negativo como el que existe actualmente en Brasil, donde se intenta infravalorar la opinión del científico, infravalorar la ciencia, infravalorar a los profesores, infravalorar la educación y valorar otro tipo de cosas más del instinto primario que del instinto racional, creo que es importante que la radio universitaria o los medios universitarios en general valoricen la ciencia por encima de cualquier otra cosa. Entonces, por eso digo que se pueden hacer muchos contenidos de carácter científico, no tienen que ser solo contenidos aburridos, se puede experimentar. La radio universitaria debe ser un laboratorio experimental donde probemos géneros, formatos, pero utilicemos sobre todo la ciencia para ponerla en valor, valorizar la ciencia y tratarla con rigor. Eso yo creo que es lo fundamental, porque si no hacemos eso, le estaremos dando la razón a los que quieren dejar de invertir en ciencia o los que quieren llevar a la ciencia a un segundo plano. Sé que en Brasil, tengo muchos conocidos, amigos por Facebook, ha habido huelgas, vagas en favor de la ciencia, y creo que la radio universitaria debe de apoyar todo este movimiento a través de la creación de contenidos y a través de dar la voz al experto y acercarlo a la ciudadanía.
a través de distintos tipos de contenido. Así que el papel que tiene que jugar la radio universitaria debe de ser fundamental. Bueno, tenemos aquí una cuestión de Paulo Santías que es un poco complementaria, entonces voy a hacerla antes de la de Carlos Jáuregui. Entonces hacemos Paulo Santías, después Carlos Jáuregui y entonces Luan Chagas, que están con las cuestiones enviadas. Entonces, de Paulo, la negación de la ciencia por un segmento significativo de la sociedad y el fanatismo personal están complicando un poco la sociedad brasileña. Una realidad experimentada por investigadores y docentes en Brasil. ¿Cómo ven estas realidades desde la perspectiva de los investigadores españoles? Si quieres, Macarena, contesto yo ahora primero. Vale. Yo lo veo con tristeza y con preocupación, porque realmente es una lástima que siempre asocien Brasil a Estados Unidos. Y digo asocian Brasil a Estados Unidos porque asocian a Bolsonaro con Trump, con los pensamientos de Trump. Y es una pena porque yo sé que, y por el conocimiento que tengo de todos los amigos, colegas y muchos más del ámbito de la comunicación y de otros ámbitos, sé que la sociedad brasileña tiene mucha... ¿cómo lo puedo decir para que ustedes lo entiendan? Tiene una gran depresión o decepción con lo que está sucediendo o con lo que creen que nosotros pensamos de su país, pero lo que pensamos es, lo que nos da Brasil es tristeza, porque realmente conocemos todo lo que significa Brasil en el ámbito científico. La importante red de, por ejemplo, Intercom, la importante red de comunicación que existe en Brasil, ese gran grupo de investigadores brasileños, y que sé que ha sucedido y que se ha recortado muchísimo presupuesto. Entonces, sabemos lo que sucede en Brasil y produce tristeza, ¿no? Pero yo creo que es el momento de que otros investigadores podamos apoyar a los colegas brasileños y ayudar a difundir las buenas prácticas que se están realizando en Brasil. Ahí he puesto antes un link a la red brasileña de periodistas y comunicadores de ciencia. Creo que es importante que ahora mismo se trabaje en red, se trabaje unido. Creo que es fundamental el trabajo que tiene que realizar la Rubra, por ejemplo, en el ámbito de las radios universitarias. Creo que es importante unirse y tener una voz común en contra de lo que está sucediendo, en contra de lo que está queriendo que suceda el gobierno. Yo creo que se ha demostrado que en grandes ciudades de Brasil alcaldes han tomado decisiones contrarias a lo que decía Bolsonaro. Han tomado decisiones contrarias acertadas, porque realmente era lo que había que hacer y lo que la ciencia decía que había que hacer, ¿no? Estar en casa, en cuarentena. Creo que desde España percibimos esa tristeza de cómo el gobierno actual está desmantelando poco a poco todo lo que a lo mejor se ha ido ganando en derechos, en avance científico en anteriores etapas en ese país. Pero yo creo que hay que tener muy claro que hay que seguir apostando por la ciencia y hay que seguir, aunque sea con los recursos mínimos posibles, alzando la voz en favor del conocimiento científico, que es el que nos va a poder hacer libres. ¿Por qué Bolsonaro no quiere extender el conocimiento científico? Porque así la gente no es libre. Si tenemos conocimiento científico, somos libres. Y él quiere a la gente él quiere a gente que le siga y que no sea libre. Entonces, creo que esa es la fundamentación clave. Macarena, ¿hablas algo? Bueno, yo creo que poco que añadir a lo que ha comentado el compañero Daniel, ¿no? Que realmente el conocimiento científico nos convierte en ciudadanos críticos y desde ese punto de vista es innegable que es necesario, es un derecho que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y igualmente me provoca tristeza y la frase que comentaba anteriormente el profesor Daniel de sin ciencia y sin educación realmente no se puede construir un país, pues con eso está todo dicho ya, ¿no? Nada más que añadir a esa pregunta. Bueno, gracias.
Me gustaría decir que la contestación me ha dejado un poco emocional, entonces, bueno, vamos. Tenemos ahora la cuestión de Carlos Jauregui. Carlos dice, hola, soy colega de Débora en UFOP. Me interesó mucho por el que el profesor Daniel Martín nos comentó sobre el problema de las noticias precipitadas en tiempos de incertidumbre y el gran momento que vivimos con los podcasts. Yo creo que el podcast tiene un rol importante para enfrentar el problema de la precipitación. Me explico. Como el consumo de podcast se da en tiempo diferido y muchas veces el público escucha episodios antiguos paralelamente a los nuevos, los podcasters son naturalmente estimulados a producir una información menos efímera que otros tipos de géneros informativos. Eso podría suavizar un poco el problema de la precipitación. No es exactamente una pregunta, pero quisiera saber si usted también identifica esta tendencia o cree que existe el riesgo de que la podosfera un día se convierta en un mundo de desinformación como pasó a YouTube. Yo creo que gracias por la reflexión, Carlos. Yo creo que el hecho de que la podosfera un día se pueda convertir en desinformación va a depender un poco de los parámetros de calidad que nosotros le demos a los podcasts. Yo creo que desde la tribuna universitaria tenemos que tener claro que el podcast, como bien dice Carlos, es una herramienta, es un contenido en el que no cabe la precipitación, porque el podcast es un contenido más artesano que un informativo. Un informativo prima la actualidad, hay que dar las noticias rápido, con la actualidad pegada, pero yo creo que el podcast prima el trabajo del artesano. ¿A qué me refiero con esto? Donde me refiero a que hay que cuidar muy bien el guión, hay que cuidar muy bien los elementos del lenguaje sonoro, hay que cuidar muy bien en toda la producción. Entonces, en ese sentido, yo creo que el podcast realmente tiene yo veo más artesano un podcast que algún vídeo de YouTube, porque hemos llegado en un momento en el que en YouTube se grababa cualquier cosa y yo creo que el YouTube ha quedado para eso. Y el podcast yo creo que no va a entrar en hacer esa producción que se ha llegado a hacer en YouTube. Ojalá no me equivoque, pero yo creo que el podcast prima lo artesano. Es más un arte donde la estética juega un papel fundamental y yo creo que si un podcast no reúne calidad, enseguida va a ser rechazado, ¿no? No va a ser viralizado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El concepto de artesano que para mí tiene un podcast y que puede luchar muy bien contra esa desinformación porque evidentemente no prima no hay lugar para la precipitación, entiendo, ¿eh? Y espero que no me equivoque y que la podosfera no se convierta en el YouTube del audio. Es verdad que YouTube quizá da muchísimo más lugar a eso, a fake news y demás. Yo creo que antes ha utilizado la palabra el profesor Daniel, hemos vivido una infodemia, la estamos viviendo y yo sí que he recibido, me imagino que todos ustedes también en mi móvil, también muchísimos audios, porque bueno, también es cierto que al final con un micrófono y con un equipo medianamente, bueno, pues yo también puedo ponerme a difundir cosas que son falsas y provocar la crispación social, ¿no? Es verdad que es menos frecuente y que ojalá ocurra lo que dice el profesor Daniel, pero precisamente también anticipándonos a que eso suceda, vuelvo otra vez a lo mismo, hay que reeducar a la población. Estamos sobreinformados, recibimos información por todos sitios. Yo ya no hablo ni como investigadora ni como directora de comunicación, no, hablo como ciudadana aquí en España. Al principio, por ejemplo, estábamos saturados, o sea, ya llegaba un momento en el que no querías ver más información, no querías saber más noticias, porque es que era un nivel de estrés que se resentía en tu cuerpo y en tu salud. Entonces yo creo que también, insisto, en esa necesidad de educación, de concienciar a la ciudadanía y redirigirla.
Antes también el profesor Daniel citaba a Vladimir de Semir, que hace mucho tiempo ya advirtió del peligro que conllevan todos los nuevos canales comunicativos y la convergencia mediática ha provocado, y es que realmente la voz experta y la voz no experta tiene el mismo peso. Y en ese sentido tiene que pasar porque los ciudadanos también sepan a qué medios, a dónde tienen que acudir. Y que acuda, y que en este caso, bueno, pues si quieren acceder a algún tipo de información, sepan, por ejemplo, que cuentan con su radio universitaria, donde se les va a ofrecer información de calidad. También quizá esa radio universitaria o el medio de comunicación que sea tiene que ir a la par de los bulos o de las situaciones más llamativas que se vayan provocando. En clase, en periodismo sanitario, cuando estábamos en clase, tuve la oportunidad de invitar a una periodista aquí del país, Patricia Delí, a mi clase de periodismo, por Skype también. Ahí ya nos anticipábamos un poco a esta virtualidad en la que nos hemos visto inmersos. Bueno, pues yo ya la utilicé estando todavía de forma presencial, pero porque ya no podía venir. Pero me parecía interesante que diera a conocer a los alumnos sus criterios a la hora de abordar el periodismo sanitario. Y bueno, pues lógicamente salió el tema de los bulos, de la fake news, y ella, una de las cosas que dijo me pareció muy sensato. Ella dijo, yo como periodista no puedo pretender parar todos los bulos que lleguen. Puedo hacer información de calidad y que la gente se dé cuenta. Y a partir de ahí se cree pues una cierta dinámica y una costumbre de acudir a la fuente o a los medios que tú sabes que tienen credibilidad. Y yo creo que es ahí donde, para mí, combatir la fake news, tal cual estamos hoy en día y con la cantidad de canales que tenemos, me resulta sumamente imposible, porque cualquiera ahora mismo se crea un perfil falso y levanta un falso juicio en cualquier momento. Entonces yo creo que es más sencillo apostar una vez más por la educación y por la concienciación ciudadana. Creo que ese también es nuestra labor como periodistas, no estar apagando fuegos constantemente en el sentido de una noticia falsa, vamos a apagar el fuego, sino en dar información de calidad y que los ciudadanos sepan luego filtrar, que también no podemos depositar toda la responsabilidad en una parte, tenemos que intentar buscar un equilibrio entre el ciudadano y los medios de comunicación. Esa es mi opinión. Bueno, gracias. Seguimos. Ha llegado una pregunta de Miriam Lelis. Yo voy a cerrar entonces con Luan y Miriam, porque ya estamos, bueno, en Brasil a las 11:35, entonces para que no tardemos muchísimo. Voy a hacer Miriam antes porque tiene una conexión con lo que hablábamos de los podcasts. Me pregunto si el auge de podcast ya no se debe a un sesgo de comercialización o de mercado, ya que la ciencia aún está concebida por muchos como un producto. Bueno, no entiendo muy bien, a ver, voy a leer, a ver si... Que al final la ciencia también es un producto, ¿no? Y también está sesgada. Sí, que tiene algo de un perfil más comercial, más de marketing, de comercialización en el podcast por la relación con la ciencia. Sí. Evidentemente, el podcast es un producto mercantilizado y lo podemos ver en que, como dije antes, plataformas como Netflix van a entrar de lleno en el negocio del podcast. ¿Por qué? Porque les interesa. Es decir, el podcast ya es un producto mercantilizado. Lo que en nuestro éxito, el éxito de nuestro podcast va a depender de esa labor artesana que hagamos o que no hagamos, ¿no? Y evidentemente, grandes investigaciones científicas sí que se pueden asociar a ese perfil mercadotécnico que puede tener el podcast, ¿no? Pero yo entiendo que no toda la ciencia tiene ese perfil, ¿no? Pienso yo. Yo creo que a la inversa. Por lo menos la experiencia mía de 10 años en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura es al revés, que la ciencia es muy altruista. La ciencia y sus investigadores son sumamente altruistas. Entonces, me imagino que, como en todos sitios, pues habrán sesgos, intereses y demás, pero como norma general, por lo menos la experiencia mía de una década trabajando en divulgación de la ciencia, es que la ciencia está al servicio de la ciudadanía totalmente y no, yo por lo menos
aquí, donde nos movemos nosotros, en ningún momento he apreciado ese sesgo. También es verdad que quizá nos distancia en este tema en el que estamos hablando muchas cosas y entonces quizá lo vemos nosotros desde la parte positiva o bonita de que con nosotros aquí contamos con un tejido investigador dispuesto a contar su investigación y ayudar a la gente en todo momento. Y no solamente hacerlo en casos como este, sino que se muestran disponibles siempre que se les llama para hacer una actividad de divulgación científica, para hacer un programa, para atender una petición de un medio. Y siempre desde la honestidad y desde el rigor que caracteriza la ciencia. Ahí yo creo que yo no he percibido nunca ningún sesgo, la verdad. Bueno, gracias. Vamos ahora a las cuestiones de Luan Chagas. ¿Has cambiado algo en la cobertura durante la pandemia? Otra cosa, algunas emisoras de España tienen utilizado la dramatización o crónicas en podcast o informativos de coronavirus. Es el caso de Cadena Ser, por ejemplo. Pero por otro lado, también tiene una ausencia de lo contradictorio, con pocas fuentes en una noticia. ¿Cómo la universidad puede hacer lo contradictorio con las fuentes que tienen en su proximidad? Por último, ¿vosotros perciben una utilización demasiada de un periodismo de declarativo? Otra cuestión que ha enviado después, ¿vosotros notan o se dan cuenta de que una utilización demasiada de este periodismo declarativo basado en las declaraciones o cortes de voz de los científicos mismos, no solo de los políticos? Esta última pregunta no la he entendido bien. ¿Que solamente se utilizan cortes de voz de científicos? No, si perciben el periodismo declarativo, no solamente con los políticos, pero también una apropiación de este periodismo declarativo en los científicos. Luan, si no es eso, por favor, me corrijas, me avisas. Dani, si quieres empiezo yo un momentillo. Sí. Contando una experiencia también que tuvimos en un trabajo cuando saltó la pandemia, bueno, antes, lógicamente, de que nos confinara, pues ya se empezaban a suceder las noticias a partir del día 31 de diciembre, que en Wuhan, bueno, pues que ya estaban los primeros casos. Entonces nosotros en mi clase de periodismo especializado y desarrollamos una experiencia, nos convertimos dentro del aula en un mini grupo de investigación y estuvimos analizando todo lo que salía, sobre todo en la prensa escrita digital, en los principales medios, La Razón, el ABC, El País, sobre todo basados en el Estudio General de Medios, el informe de audiencias que se hace aquí en España, ¿no? Y viendo pues cuáles eran los que mayor audiencia tenía. En base a ese criterio estuvimos analizando pues diferentes elementos, tanto la excedencia del periodismo que se desarrollaba, si eran temas propios, si eran temas de agencia, las fuentes a las que hacíais alusión. Y bueno, vimos sobre todo que en esa primera etapa, fundamentalmente, las declaraciones procedían de la Organización Mundial de la Salud y procedían del ámbito político. Fundamentalmente, por lo menos los meses que nosotros analizamos de enero y febrero, en ese trabajo que hicimos en el aula para que, convirtiéndonos en un mini grupo de investigación, fundamentalmente venían de la Organización Mundial de la Salud y de los políticos. Y es verdad que la ciencia, o sea, la figura del científico, estaba relegada, por lo menos en esa investigación que nosotros hicimos y de estos medios, a un segundo plano. Y fue una de las conclusiones a las que llegamos en colaboración con los alumnos, que fueron los que fueron respondiendo en base a una metodología de trabajo que desarrollamos a un cuestionario en cada una pudimos observar que había un análisis morfológico, vimos que había como unas 600, casi 700 noticias donde la palabra COVID o coronavirus estaba presente. De ahí extrajimos aquellas en las que consideramos que se podía hacer un análisis del tipo de noticia, unas 300 informaciones, y una de las conclusiones que llegamos fue a esa, que en ese momento la presencia y la figura del científico no estaba del todo presente en esa información sobre el coronavirus. Y creo que eso es muy significativo porque es un tema que verdaderamente toca a la ciencia de lleno, ¿no? Pero bueno, quizás en ese momento el tema era otro, el tema no era tanto, ahora quizás sí, ahora si hiciéramos un análisis, la ciencia está más presente. Pero en aquel primer momento ya digo que era sobre todo información institucional
pura y dura en función de lo que iba viniendo de un sitio y otro, ¿no? Y nosotros en ese sentido, desde la universidad, ¿cómo intentamos combatirlo? Pues siempre ofreciendo a nuestros expertos constantemente. En la Universidad de Extremadura confeccionamos una guía de expertos, no con motivo de la pandemia, sino antes de ella, y volvemos a ponerla a disposición de todos los medios de comunicación en todo momento. Y tratamos de que cada vez que nos hacen una petición, proporcionarles un científico, si es que nosotros contamos con el experto en cuestión que ellos necesiten para abordar ese tema. Es como tratamos de combatirlo, y luego también a través de nuestra propia información, porque no podemos olvidar que las instituciones siguen siendo fuente para los medios de comunicación, pero también son medios de comunicación, como le ocurre a la NASA, que a veces tiene incluso más visitas que otros medios importantísimos de Estados Unidos, ¿no? Y casi recibe más visitas de público que de medios de comunicación. Y Carlos Elías, vuelvo a citarlo otra vez, decía, en la NASA, ¿qué se ha convertido? ¿Es fuente o medio de comunicación en sí mismo? Y hoy tenemos que decir que es un híbrido, y a instituciones como la universidad le pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se combate? Pues con esa doble vía, por un lado proporcionando y de una manera proactiva, participando y teniendo un contacto directo con los medios de comunicación, y por el otro, a través de la confección de contenido propio, ya sea portal web, ya sea podcast a través de la radio universitaria y demás. Es como nosotros tratamos de dar otra, no de combatirlo, sino de ofrecer otra información, y que el ciudadano sepa que eso que se está contando ahí es una información verídica y que es real y es rigurosa. Yo creo que con lo que has dicho, Macarena, ha quedado muy claro. Es que realmente debe de ser así. Así que esperamos haber respondido a tu pregunta, Luan. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo a vosotros dos, Daniel, Macarena. Ha sido un placer inmenso teneros aquí. Claro, aquí virtualmente es lo que podemos en ese momento, pero ha sido una experiencia buenísima. Muchísimas gracias. Si queréis decir algo para el cierre o no, no sé. Sí, yo sí quiero decir algo. No sé, Yo Macarena. también, ahora. Sí, bueno, termina, os habla tú y ahora ya. Bueno, yo quiero agradecer a Débora esta invitación que nos ha hecho a Macarena y a mí. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando, y a todos los que nos verán después en el link de la página web. Y de verdad quiero desde aquí mandar, lo he dicho antes, un mensaje de ánimo a todos los colegas brasileños y brasileñas que lo están pasando mal en este momento de pandemia, pero no solo lo están pasando mal por la pandemia, sino también lo están pasando mal por la forma de actuar de su gobierno en lo referente al campo científico y en el campo de la educación. Así que mucho ánimo y sigan trabajando. Vendrán tiempos mejores y tenemos que estar preparados. En los tiempos de crisis hay que imaginar las cosas de otra manera y hay que estar preparados, porque vendrán seguramente tiempos mejores en los que podamos volver a viajar, en los que podamos volver a compartir, y mientras tanto nos tenemos virtualmente unos a los otros para apoyarnos y servirnos de ánimo en estos momentos tan complicados en todo el mundo, y más en países como Brasil y Estados Unidos, en los que están al frente del gobierno pues personas que no creen en la ciencia ni dejan que sus ciudadanos sean libres. Así que muchas gracias y mucho ánimo para vosotros, los investigadores, que tenéis un papel crucial en la sociedad. Bueno, yo igualmente sumarme al agradecimiento. También un abrazo enorme desde aquí, desde España, pues a esta ventanita al mundo que hemos abierto hoy. Espero, bueno, pues eso, que hayamos de alguna manera también contribuido a animar más y daros fuerza a los investigadores para que sigáis en ese afán por acercar la ciencia, que se consigue y que al final es el único camino para desarrollar una ciudadanía crítica, participativa y basada en la democracia, ¿no? Yo creo que es el mejor favor que le podéis hacer a los ciudadanos en estos momentos, es continuar en el camino de la información rigurosa, del conocimiento y de seguir acercando la ciencia. Así que desde aquí todo mi apoyo.
Bueno, gracias otra vez. En mi nombre de los investigadores de CONJOR, el grupo de investigación que organiza el ciclo, y gracias por sus contribuciones que han sido fenomenales. Gracias a todos los que han participado de nuestro encuentro virtual hoy. Y aún hoy estará disponible el video en la página web. Les envío el enlace después, ¿vale? Un saludo a todos. Débora, y a Quédense todos. en casa y seguros. Bueno, Vale, gracias. chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.